D'acord, i comencem. Us torno a donar la benvinguda a tots, per si algú s'ha incorporat en aquesta segona part. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta 11a edició de la Tribuna Immoscòpia. I ara, com sabeu, comencem aquesta taula, que és un dels clàssics de la Tribuna Immoscòpia. És una taula rodona, com sabeu, centrada en l'entorn econòmic actual, les projeccions també per al mercat immobiliari de cara a aquest 2026, una taula on posarem context, posarem visió, posarem dades, perspectiva, anàlisi, per entendre millor justament això, en quina situació econòmica ens estem movent, quins factors ens condicionaran també al mercat els propers mesos i quins reptes i oportunitats, també molt important, ens ofereix sobretot per als professionals del sector. Així que estic molt ben acompanyada, ja m'assec, com veieu, 4 ponents de primer nivell, els 4 de perfils també diferents. Portarem mirades complementàries sobre economia, sobre finances, sobre l'anàlisi de mercat i de la promoció immobiliària. Comencem amb el senyor, presentant el senyor Agustí Jové, membre de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvingut. Gràcies. El senyor Francisco Pérez Medina, conseller delegat a Cúlmia, promotora immobiliària d'Obra Nova líder a Espanya. Gràcies també per acompanyar-nos. El senyor Sergi Martrat, director en macroeconomia i mercats financers, economista en cap adjunt al Banc Sabadell, benvingut. I la senyora María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa. Muchas gracias, María, por acompañarnos también esta mañana aquí. Voy a comenzar. María viene de Madrid, así que lo haremos también en castellano para que todos podamos sentirnos cómodos a la hora de hacer también debate. Vamos a hacer una primera pregunta, como es tradición también, una pregunta que lanzo igual para todos. Y es que si tuvierais que definir en una idea clave el momento económico actual, pues bien, ¿qué factor para vosotros sería principal, el factor principal que marcará el sector inmobiliario a lo largo de este 2026? ¿De acuerdo? Así que, señor Jové, por favor, puede comenzar usted. Bon dia, gràcies per convidar-me. Realment una jornada com aquesta és absolutament necessari i útil perquè tenim, amb tots els que ens han precedit, ja han pintat un panorama que tenim un repte importantíssim i, per tant, posar en comú els diferents punts de vista, posar en comú sobretot dades i impulsar decididament cap a buscar solucions, o ho fem o el temps ens jutjarà tots com uns espectadors que no hem sigut capaços. Per tant, jo celebro enormement aquesta posta en comú transversal de com fer front al tema de l'habitatge. L'any 2026 estem parlant del sector immobiliari. El sector immobiliari és un sector que té molta inèrcia i que, per tant, el que podem esperar de resultat tangible, vull dir, habitatges acabats del 2026, queda tot condicionat a tot el que ha vingut siguent aquests 2, 3, tirant llarg, 4 últims anys. I que, per tant, les expectatives, almenys amb les que nosaltres operem, és que podem estar posant en el mercat l'any 2026 a Catalunya al voltant d'uns 16.000 habitatges. Això contrasta absolutament amb quines són les nostres necessitats, que de fet és el problema entre oferta i demanda. Les nostres necessitats han sortit algunes coses, però són de l'ordre de 25.000 habitatges any sols per fer front a l'increment net de les llars, del nombre de llars. Per tant, és la resposta a l'augment del nombre de famílies que estan buscant habitatge. Fa anys, i això és una cosa que ha quedat oblidada,
les necessitats d'habitatge incorporaven un concepte que avui en dia no apareix enlloc, i ho deixo aquí, que és la reposició del parc, perquè l'habitatge, com qualsevol element, té un període de vida i, per tant, té una data també de caducitat, i això no nega la rehabilitació. Però hauríem de reposar, a més de col·locar en el mercat l'increment de les llars, tots aquells enderrocs d'habitatges que s'han de substituir per uns altres. A més, hi ha una cosa, que és que portem anys d'acumulació de dèficit, perquè fa anys que estem amb acabaments no del 16, sinó, per exemple, 2024-2023 hem acabat 13.000 habitatges i escaig. I abans estàvem a 9, 8, 7.000, quan les necessitats de creixement net de nuclis familiars estaven molt per sobre. Aquest dèficit acumulat s'estima avui amb una forquilla entre 130.000 i 170.000. Per tant, parlar que hauríem d'estar fent el 2026 25.000 habitatges és ser conservador. És ser conservador. És no acceptar que hem de resoldre un dèficit acumulat. Però partim d'aquí. Aquest salt és, evidentment, un salt immens. Saltar de 16 o de 13 a 25.000. Això és un dèficit d'habitatge. Algú podria dir, no és un dèficit perquè tenim un parc buit que permet allotjar totes aquestes necessitats addicionals que generen de l'augment de nuclis. Però, malauradament, no és així. Sí que va haver-hi una sobreoferta fruit de la bombolla immobiliària, però aquesta sobreoferta s'ha anat absorbint. Inclús la magnitud de la sobreoferta que es va avaluar amb el cens del 2011 està sobredimensionada. I els estudis que s'ha fet, el primer el va fer el 2019 l'Ajuntament de Barcelona sobre el parc buit de la ciutat, va resultar que estava per sota del 2%. Un estudi que s'ha fet a la ciutat de Girona també dona el mateix resultat. A Tarragona s'han fet uns inicis d'estudi no definitoris, però ens trobem també amb quantitats petites de parc vacant. I el propi Pla Director Urbanístic Metropolità, que està en tràmit urbanístic, un dels elements que constata en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tant, el rovell de l'ou de la ciutat i del primer cinturó de municipis, és que el parc vacant està per sota del 5%. Posades les coses així, el que tenim és un dèficit, clarament, i s'ha de dir. I un dèficit requereix posar com a objectiu principal produir. I, per tant, ens hem de canviar el xip d'anys en què hem estat acostumats a no produir, a recuperar, com sigui, resolent tots els temes que calgui, la producció. Jo potser com a primer encaix quantitatiu... Queda claríssim. L'únic que aquests 16.000 habitatges que vostè estima que es podrien fer, aquests 16.000 habitatges que vostè estima que es podrien fer aquest any, d'on surten? Aquests 16.000 habitatges surten fonamentalment de sòl urbà, que, per tant, que ha passat tots els filtres de planejament, de gestió urbanística, etc. Amb aquests 16.000 no hi ha problemes. On tenim problemes és en fer el salt.
i que, per tant, tenim un problema que ja pertany no al moment de l'edificació, sinó a generar sòl. I a Catalunya tenim un problema especialment greu amb generar sòl. Per què? Perquè nosaltres hem prioritzat, hem sigut pioners a nivell d'Espanya amb el que és un urbanisme sostenible, que és concentrar el creixement futur de les ciutats a través de la renovació urbana i que, per tant, mantenir bastant intacte el territori que no és urbà, mantenir el valor mediambiental del sòl rural. Això què ens passa? Què ens ha portat? Els treballs que nosaltres hem fet sobre tots els POUMs de nova generació, que se'n diu que són els de posteriors a l'any 2000, situen, hi ha dos instruments per delimitar àmbits on es renova la ciutat. Uns que són senzills, que no tenen planejament, i uns que són una mica més complicats, que sí que requereixen tramitar planejament. Els que no s'ha de tramitar figura de planejament, de mitjana tenen 30 habitatges per àmbit. Els que s'ha de tramitar planejament, 90. Amb instruments o amb àmbits de 30 o de 90, senyors, no arribem enlloc. No arribem enlloc. El dèficit que tenim requereix operacions en sòl urbanitzable. I les mides de sòl urbanitzable dels plans acostuma a estar a l'ordre dels 360 de mitjana. I que, per tant, hem de créixer, no podem créixer dins de la ciutat d'acord amb el planejament que tenim i, en tot cas, el planejament que tenim ens l'hem de replantejar molt seriosament en termes d'augmentar edificabilitats i augmentar densitats. Molt bé. Gràcies. Francisco, adelante. Buenos días y gracias. Sí, bueno, la pregunta era sobre cuál es el factor que crees principal. Sí, gracias por la invitación. Yo os diría que si hubiera que resumir un poco qué va a ser el 2026 en el sector inmobiliario, va a ser un poco más de lo mismo en lo fundamental. Hablando sobre todo de producciones, cuesta mucho cambiar la inercia. Si os miráis el número de visados, viviendas iniciadas, viviendas acabadas, hay un decalaje ahí de 20-30% que al final hace que en Cataluña se acaben esas 13.000 viviendas y en España se acaben menos de 100.000. Dices, no, pero es que los visados al final llegan a 150.000, pero las iniciadas siempre hay este 20% y llevamos ese decalaje que hace que el cambio de tendencias sea muy malo. Por lo tanto, ¿qué nos vamos a enfrentar el 26? A una situación muy similar, con el problema de la vivienda arriba de todo, en la percepción que tiene todo el mundo, porque es cierto. Y por otro lado, no siendo un bicho raro en Europa. Fijaros que si han nombrado por primera vez un comisario de viviendas, porque tenemos un problema. Y fijaros, las últimas informaciones que han salido, ¿no?, son muy claras. Dicen, señores, en Europa, el año 2007 se hacían 6 viviendas cada 1.000 habitantes, ahora se hacen 3. Tenemos un déficit de 1.600.000 viviendas. Perdón, se producen 1.600.000 viviendas y se tendrían que producir 2.300.000. Y en España es más grave. Es verdad que España nos sobrepasábamos porque estábamos en 14 viviendas por cada 1.000 habitantes el año 2007 y ahora estamos en 2. La media que se utiliza de reposición sana y razonable es 4 viviendas por cada 1.000 habitantes. Agravado porque aquí tenemos un déficit muy importante de vivienda social y asequible. O sea que en Europa, en el ranking de países con problemas de accesibilidad, hoy en Europa posiblemente estaría Holanda, aunque os parezca lo contrario, pero me dirías, hombre, pero si Holanda tiene un parque de vivienda social y asequible muy grande, pues tienen un problema y España estaría detrás. Y fijaros, el año 2026, con qué retos adicionales
nos manejamos con los mismos que teníamos lamentablemente el 25. ¿Por qué? Dices, hemos avanzado en la seguridad jurídica que supone tener una ley de urbanismo, una ley del suelo a nivel del Estado que impida que los planeamientos que tardan 10 años, cuando hay una sentencia, vuelven al punto cero y has de empezar. No se ha aprobado porque no se han puesto de acuerdo. Sí tenemos una iniciativa muy importante por parte de todas las comunidades autónomas de poner en marcha cambio de legislación para acelerar los procedimientos urbanísticos. Pero todo esto, como decía Agustí, es muy lento. Está en todo el mundo. Aquí en Cataluña también se han aprobado una serie de medidas para avanzar. Igual que aquí en Cataluña ha salido por fin el primer paquete del concurso para colaboración público-privada, ahora grande, digamos, de vivienda asequible, con 1.900 viviendas. Es verdad que grande es una palabra que ya sabéis relativa, ¿no? A mí, yo siempre que se lanzan iniciativas de política de vivienda, tengo la sensación de que le falta un cero por detrás a todo. 1.900, bueno, igual si fueran 19.000 estaríamos un poco más tranquilos. Pero pasa con todo. Las políticas se hacen con presupuesto. Este año, sabéis que se ha puesto encima de la mesa el nuevo plan de vivienda 2026, son 5 años. Y yo cuando vi que tenía 7.000 millones pensé, mira, 7.000 millones es pasar del 0,15 al 0,45 del PIB, sería lo razonable como mínimo, ¿no? Luego me enteré, no, que eran 7.000 millones para los 5 años. Pensé, ya la estamos liando otra vez. Harían falta 7.000 millones al año, no 7.000 millones para 5 años, ¿no? Yo creo que nos vamos a encontrar con todos estos problemas. Las competencias están distribuidas, las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en urbanismo y, por lo tanto, muchas de ellas están cambiando. Es verdad, yo siempre digo, habría que copiar lo que funciona, ¿no? Si algunas están cogiendo atajos de aceleración para poner todo tipo de viviendas que puedan en el mercado y en otras pues están siendo mucho más restrictivos. Aquí somos bastante más restrictivos en algunas cosas, ¿no? En Cataluña. Y yo creo que ese sería el resumen. 2026 con una producción muy similar a la que hemos tenido el 25 y con los retos, todos los retos encima de la mesa, con una expectativa de la Unión Europea de que va a meter mucho dinero para el tema de vivienda social asequible. Pero fijaros lo que ha dicho. ¿Lo puedo meter de verdad? Porque están pensando en 150, yo doy cifras, luego cada uno, 150.000 millones de euros para estas políticas, movilizar 150.000 millones de euros para estas políticas. Pero dice, para esto tengo que cambiar todo el programa de inversiones y lo puedo cambiar a partir del 2028. Dice, de aquí al 28 voy a utilizar 10.000 millones de los programas de resiliencia. Ya vemos, hacer políticas de vivienda es meter dinero, tener claro lo que hay que hacer y largo plazo, ¿no? Esperemos que esa senda, que ahora preocupa mucho en Europa, porque este es un problema de primera magnitud que puede arrasar la política en Europa, el tema de la vivienda, empecemos con una senda clara y decidida. Sergi. Sí, me sumo al agradecimiento por la invitación, primero de todo, muchas gracias. Y yo de ideas clave para el sector, para el 26, yo diría, a ver, teniendo en cuenta que es un sector tan sensible a los tipos de interés, normalmente la evolución de los tipos debería ser un factor clave, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en una situación en la que el Banco Central Europeo está súper cómodo con los tipos en el 2%. Es un nivel de tipos que es coherente con lo que los economistas denominamos la neutralidad monetaria, que es un concepto teórico, pero que básicamente lo que viene a decir son niveles de tipos que ni expanden ni restringen a la actividad económica, y con la inflación en torno al 2, que es el objetivo del BCE, y con las perspectivas de que se mantenga por ahí el incremento de los precios, pues digamos que la variable tipos de interés de cara al 26 no debería ser una de las claves para el sector. En términos de demanda, y un poco cogiendo el hilo de lo que ahora se comentaba, yo creo que hay muchas dinámicas que se van a mantener. Por ejemplo, todo el tema de la inmigración y el aumento de demanda por el flujo migratorio y el aumento de la población, pues es algo que de cara al 26 difícilmente cambie respecto a años anteriores. Pero sí que puede haber cierto cambio, y esto es uno de los factores que habría que tener en cuenta, en todo lo que sería la demanda por inversión, hasta qué punto
todo el tema regulatorio y la incertidumbre que se está poniendo encima de la mesa puede afectar a esa parte de la demanda. Pero para mí la clave principal está más en el lado de la oferta, ¿no? Hasta qué punto la oferta, en línea también con lo que se comentaba del déficit de vivienda que hay, hasta qué punto la oferta va a ser capaz de reaccionar o no. Aquí un poco el mensaje era que no. Yo añadiría que tiene la dificultad, por ejemplo, de encontrar mano de obra para poder producir más, pero hay otros retos que se ponen encima de la mesa. Y luego, todo el tema de la política de vivienda, pues es evidente que va a ser también otra de las claves, ¿no? No en vano había una encuesta hace poco que hizo el Banco de España en la cual se mostraba que todo el tema regulatorio y de políticas económicas acababa afectando más al sector que incluso los propios factores de oferta, ¿no? O sea que por ahí está, yo diría que esa es la principal vía o el principal foco de atención que tenemos que tener de cara a este año. Muy bien, queda claro. Gracias. María. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización de Tribuna Inmoscopia por contar con nosotros. Yo creo que coincido perfectamente con lo que dice Sergi, ¿no? Para mí, el factor clave que va a marcar, a ver si me pueden bajar un poco el micro, que yo creo que hablo muy alto, va a marcar este ciclo económico van a ser los tipos de interés. Justamente cuando se cumple un año de ese cambio en la política monetaria, ese descenso en la desescalada, yo creo que eso es lo que ha impactado en el mercado y lo que nos ha permitido tener unos datos maravillosos que estamos ya casi a cierre de 2025 descorchando el champán, ¿no? Tanto en hipotecas como en compraventas. Porque la una sin la otra tampoco se entienden. En el caso de las compraventas, cerramos el año casi por encima de las 715.000 operaciones. Es el mejor dato de los últimos 18 años. Es un 15% más que en el año 2024 y, por lo tanto, es todo un hito del que el sector tiene que estar muy, muy orgulloso. Y esto no se concibe sin ese acompañamiento de la concesión hipotecaria, ¿no? Y ahí voy. ¿Por qué los tipos de interés son tan importantes, ¿no? También vamos a cerrar el año con los mejores datos de concesión de hipotecas de la última década. También en cuantía hipotecaria vamos a conceder más de 80.000 millones de euros a las familias. Y yo creo que esto, corrígeme Sergi si me equivoco, pero es porque en España tenemos las hipotecas más competitivas y hemos gozado de las hipotecas más asequibles de toda Europa. Es decir, en España hemos tenido las hipotecas más baratas de toda Europa en este 2025. Y si la pregunta es si este 2026 va a ser mejor que el 2025 en cifras, tan solo tenemos que mirar al Euribor, ¿no? El Euribor es cierto que se mantiene estable, por decirlo así, durante todo el año, pero sí que es verdad que ha cerrado con un pico leve al alza. Y nosotros ya hemos percibido cómo desde las entidades financieras han ajustado, ¿no?, esos productos a esta nueva situación macroeconómica y es verdad que ya no vamos a ver cómo esas hipotecas son tan baratas, ¿no?, por debajo del 2,7% como teníamos en 2025. De hecho, nosotros hemos detectado, gracias a nuestros estudios de Fotocasa Research, que una parte muy importante de la demanda está impulsada por estas nuevas condiciones hipotecarias mucho más atractivas. En concreto, un 21% de estos compradores que en 2022 estaban preocupados por esa subida de tipos, ahora han vuelto al mercado de golpe. Y es un porcentaje bastante significativo porque si lo dividimos, descubrimos que un 7% de estos compradores que se sienten atraídos por estos nuevos tipos y que es la primera razón por la que están en el mercado comprando vivienda, por estas mejores condiciones hipotecarias, nos dicen que ya han comprado vivienda. El otro porcentaje restante, el 14%, nos dice que todavía no ha comprado vivienda y eso es una potencial demanda que va a seguir estando fuerte e intensa durante 2026 y que, por lo tanto, va a marcar el próximo año. Así que, evidentemente, esto no depende de nosotros, depende del Banco Central Europeo o más bien de la inflación de la eurozona, que ya sabemos que más o menos está controlada. Así que yo me atrevería a decir que los tipos de interés podrían llegar a moverse a partir del segundo semestre de 2026.
Si suben, pues estará bien, y si bajan, pues estará todavía mejor, ¿no? Sergi, ya que María te preguntaba, ¿es verdad que es la situación de mejores hipotecas? También, ¿cómo crees también que van a impactar el escenario que ahora mismo nos vas a explicar, según Banc Sabadell, el escenario económico y financiero que prevés desde Banc Sabadell, y cómo puede impactar este escenario efectivamente en este acceso al crédito y también a las hipotecas de familias y empresas? Sí, yo creo que vale la pena diferenciar lo que es el entorno global de lo que es la situación económica de España. Entonces, yendo por partes y empezando por la parte más global, aquí me parece que lo que más ha definido el año 2025, la palabra que mejor define en qué situación económica estamos, es resiliencia. Resiliencia de la economía mundial porque cuando uno mira las cifras, el crecimiento habrá sido en el 25 parecido a lo que se esperaba antes de la victoria de Trump, a pesar de la política arancelaria de Trump, a pesar de todos los riesgos geopolíticos que tenemos encima de la mesa y a pesar de los conflictos bélicos que están en ciernes y las consecuencias de ellos, ¿no? ¿De qué viene esta resiliencia? Pues yo creo que fundamentalmente viene, por un lado, de que la guerra comercial al final no está teniendo los impactos que uno podía temer al principio, quizás porque los aranceles no son tan altos como se podía temer, quizás porque Estados Unidos también ha hecho una tregua, han pactado una tregua con China, pero también es muy importante que más allá de los riesgos geo que tenemos, está habiendo unas dinámicas muy fuertes de inversión por todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y eso es especialmente válido en el caso de Estados Unidos, en parte también en Europa, y está ayudando también a su vez a que el comercio internacional aguante, porque buena parte de los inputs que se necesitan proceden de Asia y se dirigen hacia Estados Unidos. Esto es básicamente lo que ha permitido que la economía mundial, como decía antes, pues acabe el 25 creciendo algo parecido a lo que se podía estimar. De cara al 26, y un poco en línea con lo que se comentaba antes de continuidad del escenario de cara al 26 respecto al 25, yo creo que podemos esperar algo parecido a nivel global. Evidentemente, todo lo que sean las políticas económicas de Trump pues van a determinar el escenario. Ya vemos que buena parte de la agenda no está improvisada. Es una agenda que está muy pensada y que se está llevando a cabo. Pero las perspectivas para Estados Unidos, para el crecimiento de la economía americana para el año que viene, para este año, son de en torno a un crecimiento del 2%, que sería algo parecido a lo que sería su potencial, ¿no? Impulsado por lo de la inteligencia artificial que comentaba antes, pero también impulsado por el efecto riqueza positivo de tener los índices bursátiles en máximos históricos, que es algo que beneficia al consumo. Dicho esto, es una economía con un dinamismo favorable, pero frágil. Frágil en el sentido de que se habla de una economía creciendo en forma de K. ¿Qué quiere decir cuando hablo de forma de K? Quiere decir que hay algunos sectores y algunas partes de la economía que van bollantes y otras partes de la economía que están más renqueantes, ¿no? Y de ahí vemos, por ejemplo, pues el mercado laboral bastante frágil ahí. Esto en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a Europa, a mí me parece que hay dos claves fundamentales. Una es cómo avanzamos en todo el proceso de construcción europea, que todavía hace falta avanzar, en un contexto en que tenemos inestabilidad política en países tan importantes como Francia, por ejemplo, y que tenemos partidos euroescépticos al frente de diferentes países también en Europa. Y segundo, ¿cómo hacemos eso si ahora Estados Unidos no es un socio fiable, si Rusia es una amenaza y si China es un competidor feroz, ¿no? Ese contexto global en el que nos movemos, ¿no? Más en términos de coyuntura, para Europa yo creo que podemos hablar de tímida mejora del crecimiento, de unos niveles muy moderados, pero fundamentalmente la clave va a estar en qué grado de implementación haya de la nueva política fiscal de Alemania, que es mucho más expansiva que la que habíamos tenido en el pasado. En definitiva, un 2026 muy continuista con el 25. Esto es la parte global. Si pasamos a España, me voy un poco para atrás para poner un poco de contexto.
Desde el año 22, si uno coge los números del consenso de previsiones en enero de cada año y lo que ha acabado pasando con el crecimiento del PIB, es que año tras año la economía ha venido sorprendiendo al alza. Estamos hablando de una desviación acumulada de 5 puntos porcentuales, una desviación significativa, todavía más significativa si tenemos en cuenta que ha pasado en España, pero no en el conjunto de Europa, en nuestros socios comerciales, y todavía más significativa si tenemos en cuenta que en este periodo hemos tenido el inicio del conflicto en Ucrania, hemos tenido la política arancelaria de Trump y hemos tenido, como se comentaba antes, las subidas de tipos de interés tan fuertes del Banco Central Europeo de tener los tipos en negativo a tenerlos en niveles del 4%, ¿no? O sea, toda una serie de shocks que en principio deberían ser negativos para la economía, pero a pesar de esos shocks externos, la economía lo ha hecho muy bien. Y, muy importante, y muy distinto de lo que pasaba en los años 2000, este crecimiento no ha ido de la mano de generar un desequilibrio exterior. Quiere decir que es un crecimiento que lo estamos pudiendo financiar con el propio ahorro doméstico de la economía y no con la necesidad de captar flujos de capital exteriores, que es lo que pasaba en los 2000. Por tanto, situación de partida buena, y de cara a las perspectivas para este año, yo creo que podemos también mantener este discurso de continuidad, un 2026 en el cual seguramente la economía española vuelva a crecer claramente por encima del conjunto de la zona euro, con unos factores de soporte muy parecidos a los que teníamos en los últimos años, el tema del crecimiento demográfico, el tema de los fondos europeos, que son muy importantes para todo el tema de la inversión, la poca exposición que tenemos a las zonas de conflicto y la poca exposición que tenemos a los aranceles de Estados Unidos, solo el 5% de exportaciones de España van dirigidas hacia ahí, etcétera, ¿no? Las estimaciones ahora mismo están en torno al 2%, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España salía con una previsión del 2,2%, yo creo que los números estarán por ahí, y por tanto unas perspectivas de crecimiento saludable, como decía antes, mejores que las del conjunto de la zona euro. Entonces, en este contexto, y con lo que comentaba antes de la previsión de tener unos tipos de interés bastante estables, a mí me parece que en términos de concesión de crédito tampoco habría que esperar demasiadas novedades, ¿no? Y también habría que esperar algo de continuidad respecto a lo que hemos visto en el 25. Seguramente el crédito al sector privado pues crecerá en torno a lo que crezca el PIB nominal, y eso significa pues datos de crecimiento del crédito positivos, pero sin reapalancar a las familias y a las empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí, y es un factor importante a la hora de determinar la demanda, que tanto familias como empresas, sus ratios de apalancamiento están en mínimos de las últimas 2 décadas. O sea que, veamos, la situación de balance de los dos agentes privados realmente es muy sólida. Gracias. Agustí, ¿el mercado es el instrumento más adecuado para hacer frente a estos grandes retos actuales que tenemos en materia de vivienda? Es que aquí no nos oímos muy bien porque los altavoces los tenéis hacia vosotros. Por eso a veces nos repetimos un poquito. Sí. Más antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, te sigo. A ver, hay un tema que és importante, yo creo, que es el govern de la Generalitat empieza con un plan cuando dice tengo un grave problema en materia de vivienda y tomo la iniciativa y propongo el plan 50.000 viviendas de protección oficial. Pero al cabo de un mes dice un plan de 210.000 viviendas, entre libres y protegidas. ¿Por qué? Y esto es importante para poner el foco y para entender el reto y los agentes. Pues porque el déficit que hemos acumulado ha sido fundamentalmente de vivienda libre. Es decir, Cataluña ha quedado durante los últimos 12 años a la cola de la producción de vivienda libre por 1.000 habitantes de todas las comunidades autónomas, excepto Ceuta, Murcia, Galicia
y Canarias. En cambio, en términos de viviendas de protección oficial terminadas por 1000 habitantes, solamente estamos por detrás de las comunidades forales, régimen foral, Madrid y Extremadura. Con lo cual, el esfuerzo que en términos del gobierno, por ejemplo, de las liquidaciones presupuestarias de la Generalitat de Cataluña, durante este periodo, ha destinado a vivienda el 0,72% del presupuesto, mientras que el Gobierno central ha destinado el 0,2%. Cuando la vivienda libre desaparece, porque en Cataluña ha desaparecido, las tensiones se disparan. Porque la mayor parte del mercado se provee de vivienda libre. En la medida en que no se inyecte vivienda libre, las insolvencias se disparan y llaman al sector público, cuando debería ser el mecanismo de mercado el que resolviera la mayor parte de la demanda. Entonces, el reto ahora es producir vivienda masivamente, vivienda libre y, desde luego, vivienda de protección oficial. Pero si no se produce vivienda libre y solamente se acelera la protección oficial, se ahoga el sector público. ¿Vale? Y quisiera esto plantearlo claramente porque las operaciones que tenemos que tirar adelante tienen que tener los dos componentes. ¿Vale? Sí, pero claro, aquí, Francisco, hay unos frenos muy claros, entiendo, para incrementar esta oferta de vivienda tan necesaria en este déficit. Ya, pero siguiendo con lo que está comentando él. Y si queréis, haciendo comparaciones con la otra gran área metropolitana que hay en Madrid. Yo creo que el año pasado no vine, pero he venido los últimos años. Siempre dices, bueno, a ver, más o menos mismo número de habitantes en cuanto a lo que sería aquí la región económica importante, que son casi 6 millones, Madrid 6 millones. ¿Cuántas viviendas hay en el área metropolitana de Madrid en estos momentos en desarrollo? 280.000. Para los próximos 3 años, ¿cuántas para pedir licencia? 70.000. Yo siempre decía, la diferencia muy importante es que cuando miras el área metropolitana de Barcelona había 60.000 viviendas. Ahora la Generalitat lo ha aclarado más. Ha dicho, de esas no hay 60, hay 50 y pico mil, pero listas para pedir licencia solo hay unas 25.000. Las 30 y pico mil restantes todavía les falta algo de planeamiento. Y las 160.000 que estabas hablando tú, les queda todo el planeamiento. O sea, puedes tirarte, si no hay simplificación administrativa, pues 6 años, 8 años, lo que sea. Este es el reto. Dices, ¿y Madrid qué producción de vivienda nueva tiene anual? Aquí estábamos hablando de 13.000, Madrid tiene 18. O sea, el tema este de la producción de vivienda para pedir licencia en Madrid, digamos, lo tienen solucionado y aquí vamos muy justos. Y cuando tú preguntas, pero esto... Y él dice, esto es un problema de que los privados tienen que tener... Claro, el suelo es de los privados. El desarrollo urbanístico, te cojo un sector de un municipio muy cercano a Barcelona, un sector que tiene pues, unas 5.000 viviendas, hoy por hoy más de la mitad, con el 50% de vivienda protegida, como tienen que ser más pequeñas de tamaño, más del 50% son viviendas protegidas. El ayuntamiento, por aprovechamiento medio, sin hacer nada, ha de recibir de esas 5.000 viviendas, como mínimo, 1.250 el suelo urbanizado para que pueda hacer vivienda básicamente en alquiler, porque así lo dice la ley ahora. Entonces es muy importante este impulso de los privados. Y dices, bueno, ¿y qué está pasando? Pregúntame a mí. ¿Qué te está pasando a ti? Pues ¿qué me está pasando a mí? Pues que tenemos en Cataluña aproximadamente pues, 4 sectores muy importantes para hacer 1.800 viviendas y solo hay uno que en estos momentos esté en condiciones, ya hemos podido pedir licencia. Los otros están atascados con el tema del planeamiento urbanístico. Unos
poco atascados, están en su curso, y otros muy atascados, hasta el punto, 2 de ellos, donde el ayuntamiento está deshojando a la margarita, me interesa, no me interesa, quiero una densidad de 60 viviendas por hectárea. Hombre, es poco, ¿no? Y a veces, en un ayuntamiento de 20 viviendas por hectárea total, meter 60, cuando en Cataluña es 100 y en el País Vasco están metiendo 190, y cuando los sectores importantes aquí en Cataluña incluso pues pasan de las 100. Entonces, ahí tenemos un reto muy importante. Un reto muy importante para que, o sea, ahí está viendo como una muy buena voluntad, se ha puesto en marcha un plan 50.000, lo elevo a 210.000 viviendas, pongo en marcha el primer programa de colaboración público-privada, pero luego el resto de la administración, ten en cuenta las competencias están en los ayuntamientos. Esto va al tram-tram. Y no os diré que en ese ayuntamiento donde hemos pedido pedir la licencia, la pedimos ahora ya hace 18 meses. 18 meses. Había simultaneidad con la urbanización, la simultaneidad, porque es un consorcio público el que había establecido las normas. La licencia la teníamos que tener en julio pasado, estamos en enero y la licencia no la tenemos. Entonces, muy buena voluntad, muy buenas palabras, pero la práctica es que, señores, pongan el motor en marcha, porque el tema de la vivienda nos va a dar 2 pasaditas a todos por encima, porque es un sector, el que estoy hablando, de 4.000 y pico viviendas y no arrancan. Dices, ¿y por qué razón? Sí. Me gustaría que me lo explicaran, porque esto es voluntad política y ponerlo en marcha. Es cierto que quedan muchas cosas. Una de estas cosas importantes para el 26 sería que esa simplificación administrativa acabara en normativa, por ejemplo, el silencio administrativo. Si una administración, claro, que quedan en muchas ciudades que eran los sectores complejos, donde interviene todo el mundo. Dice, no, interviene los 3 niveles de la administración, no, más las confederaciones hidrográficas, aquí sería el ACA, más Aviación Civil del Estado. Muchas veces, como en muchos casos no hay plazos legales, hay un informe que se puede tirar 2 años pendiente de que una confederación hidrográfica o carreteras del Estado emita el informe. Eso habría que meterle silencio. O sea, usted a los 4 meses, el tiempo que digan, 5, no me ha emitido el informe, se da por aprobado la propuesta. Si no, no avanzaremos. Hay muy buena voluntad, todos queremos hacer muchas cosas, pero esto no tira. María, quería... Sí, perdó. Digue'm, sí. Un inciso. El urbanismo, fundamentalmente, se formula en el marco municipal. Y en general nos encontramos que estamos haciendo hoy aquí un diagnóstico y evaluando una situación que es de país. Pero en cambio, tú cuando entras en un municipio, normalmente la autoridad municipal simplemente mira por sus conciudadanos. Y entonces este problema, bueno, ya alguien lo resolverá, pero en mi casa no. O bien cambiamos y ponemos en marcha instrumentos para que desde el punto de vista de gobierno de país se pueda ejecutar operaciones que el país necesita, donde sean, y que tienen una escala importante, porque 4.000 viviendas para un municipio es una operación enorme. 4.000 viviendas para un país es absolutamente necesario y es lo mínimo que tienes que tirar adelante. Con lo cual, la división administrativa y el reparto de competencias choca a la hora de hacer frente a este reto. Entonces, ha habido ya alguna toma de alguna decisión que ya está publicada, asignando, por ejemplo, al Gobierno, al Incasòl, como administración actuante, lo cual no quita que tenga que forjarse un consenso con el correspondiente municipio, pero que o forzamos lo que hasta hoy hemos venido haciendo o no salimos de esta. María, quería hablar contigo sobre la presión sobre los precios. ¿Hasta qué punto
el ritmo de crecimiento de los precios es tan intenso y generalizado como percibe la ciudadanía atendiendo, pues, lógicamente, a vuestro portal inmobiliario. Pues yo diría que los precios están en un punto máximo precisamente por esa inacción de todas las políticas de vivienda. Nosotros en el índice inmobiliario Fotocasa, que cumple 20 años además, nunca habíamos detectado un incremento tan intenso en un periodo un periodo de tiempo tan corto. Los precios a nivel medio en España, a nivel nacional, están creciendo un 20%. Y nunca lo habíamos visto, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza, pero en realidad cuando ponemos el foco en el resto de España nos damos cuenta de que de forma generalizada también está subiendo por encima de un 20% el precio en las comunidades más dinámicas, en Cataluña, en Madrid, en Comunidad Valenciana, en los archipiélagos, en Región de Murcia, en País Vasco. Estamos viendo subidas del 20, del 25 y rozando el 30%. A cierre, los últimos datos que tenemos, a cierre de 2025, son, diría que, espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, teniendo en cuenta que ya uno de sus municipios ha alcanzado a ver si lo digo bien, es en el Front Marí del Poblenou. Sí, el Es un barrio de Barcelona que ha superado ya en los 9.000 euros el metro cuadrado. Y Barcelona en general está subiendo un 12% interanual. Pero es que el año pasado ya subió otro 12%. Es decir, en vivienda de segunda mano, que es la que nosotros medimos. Y esto evidentemente es un riesgo para la accesibilidad a la vivienda. Se está convirtiendo en una situación en la que los salarios no pueden crecer al mismo ritmo que la vivienda. Entonces estamos en una especie de, yo lo llamo como crisis de sobreprecios, ¿no? Está bien que el precio suba en términos, ojo, en términos siempre nominales. Ya sabéis que son los precios de oferta de portal que son los que nos permiten saber el precio en tiempo real, pero esto está trasladándose, ¿no?, al corazón de las familias, que es la economía familiar. Entonces nos encontramos con una situación en la que los niveles de accesibilidad a la vivienda nunca habían estado tan bajos. Un ciudadano medio, para poder comprar una vivienda, tiene que ahorrar hasta 7 años íntegros de su salario y poder acceder. Pero es que en el caso del alquiler es todavía peor. Tiene que destinar un 47% a nivel España de su esfuerzo salarial para poder acceder a un alquiler. En Barcelona, un 66% para pagar un alquiler completo, ¿no? Por eso ahora estamos viendo como la demanda de alquiler de habitaciones para poder rebajar gastos es una de las primeras opciones que están eligiendo los inquilinos. Y además, este 2026 va a pasar algo que no veíamos tampoco desde el año 2007, y es que por segunda vez en España los precios tanto de compra-venta como de alquiler van a alcanzar máximos al mismo tiempo. De hecho, los precios de compra-venta están a solo un 2% de llegar a esos registros de hace 18 años, y esto evidentemente va a lastrar todavía más la accesibilidad. Entonces, el reto es si podemos, pues, seguir manteniendo estos datos a los que nos referíamos antes, ¿no?, de compraventas, de hipotecas, de gran actividad del mercado, que no me gustaría decirlo así, pero nos vemos abocados a que sean lastrados por el incremento del precio de la vivienda. El precio del alquiler en los últimos 10 años se ha encarecido un 94%, en el último año un 24%, y es un ritmo que bueno, es muy, muy abultado. Eso sí, me gustaría contar una exclusiva, a ver si me dejan por ahí. Mira para allá. Vamos a... a medias, no. Sí, lo publicamos la semana que viene, pero la ocasión lo merece. Acabamos de detectar por primera vez en los últimos 3 meses que el precio del alquiler está moderando su subida. Llevábamos 3 años de continuos incrementos de doble dígito, y es la primera vez que baja del doble dígito con una subida, no voy a decir moderada, pero más leve, del 6,9%, que es la subida a la que cierra el año. Y ahora sí que vemos muy diferenciados las dos velocidades del mercado. Estamos viendo como
autonomías más dinámicas, con mayor atracción poblacional y turística, ¿no? Como son pues, Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, están creciendo en el precio del alquiler en torno a un 6-7%, es decir, han bajado ya del doble dígito. Y, sin embargo, quienes están subiendo, porque aún le queda recorrido, son esas comunidades que tienen ahora menos presión de la demanda, pues como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura. Así que, por lo tanto, esto podría suponer un respiro, ¿no? para los nuevos inquilinos, de saber, porque ahora, además, hay uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar en 2026 es esa gran avalancha de nuevos contratos. Van a terminar los contratos unos 600.000 y, por lo tanto, ese fin de contratos lo vamos a afrontar de una manera bastante compleja, ya que estos inquilinos no van a poder hacer frente a una subida del 30% de los contratos, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si de verdad todo lo que se está haciendo en el mercado por parte de la Administración, por parte también de la industria, está yendo en la buena dirección, porque lo cierto es que al final los precios están lastrando la accesibilidad a la vivienda y es lo que va a determinar que el año 2026 pues, pueda tener unos datos positivos o no. Este sería, sobre el mercado de alquiler, una de las principales tendencias pues, que estáis detectando. Nosotros en el mercado del alquiler diríamos que en primer lugar ese descenso de los precios, pero que no podemos llenarnos la boca diciendo Claro. que a lo mejor, ojo, no son descenso de los precios, es moderación en el ritmo de subida. Y no es algo positivo en un primer momento, pero no es porque haya un equilibrio estructural entre la oferta y la demanda, porque nos hayamos puesto a producir toda la vivienda que nos falta, ¿no? Al revés, es porque la capacidad adquisitiva de los ciudadanos ya no da más, está en su tope, y eso es algo lamentable de lo que no podemos sacar pecho, ¿no? Que al final el precio del alquiler se equilibre porque esos inquilinos no pueden seguir pagando. Otra de las tendencias más interesantes en el alquiler es que estos inquilinos, por ejemplo, la demanda se va a ir reduciendo paulatinamente. Van a tener tres opciones cuando les llegue el momento de renovar el contrato. Una es desechar la idea de emancipación, es decir, volver a la casa de sus padres. La otra es mudarse a unas zonas que tengan precios más asequibles, pues en la periferia, en los municipios más colindantes. Y la siguiente, podríamos decir, que es compartir piso, que es la principal vía que están utilizando. La tendencia principal que va a marcar el mercado del alquiler, aparte de estas que he comentado, es sin duda la falta de oferta. Estamos atravesando la peor crisis de oferta del siglo XXI. En comparación con hace 5 años, en 2020, la oferta disponible que hay en el mercado, no en portal, es de un 50% menos. Con respecto al año anterior, aquí en Barcelona, es de un 26% de contracción de oferta. Son datos también muy significativos, y lo que más yo querría destacar es que nosotros le hemos preguntado por primera vez a los propietarios particulares de vivienda en alquiler qué van a hacer una vez terminen el contrato, una vez se termine ese contrato de esos 5 años, ¿no? Alquiler. Y las cifras, la verdad, no son muy alentadoras. El 43% de los propietarios nos dice que va a retirar esa vivienda del mercado de larga duración. Por lo tanto, o bien la va a vender o bien la va a mantener vacía. El 16% nos dice que la va a pasar a alquiler turístico, el 11% a alquiler de temporada y el 6% a alquiler de habitaciones. Por lo tanto, si ya nos estábamos quejando de que no tenemos oferta disponible de larga duración, mucho me temo que en 2026 las cosas van a ser peores. Es un porcentaje muy elevado. Por supuesto. Muy elevado. Muy preocupante. Sergi, jo et volia preguntar, perquè ens queda ja poc temps, unos 5 minutos, si nos podrías hablar un poco de qué escenario realista hay en verdad sobre la accesibilidad del que podemos esperar. Sí,
contestaré más a nivel un poco más macro, no tan a nivel micro, ¿no? La accesibilidad al final, ¿qué es? La accesibilidad es el precio de vivienda sobre la renta bruta disponible, ¿no? Es una tasa que básicamente es esto. Entonces, podemos discutir si el precio de vivienda va a subir más o va a subir menos, pero en el fondo, si hay un déficit de vivienda, que lo hay, el precio va a seguir tensionado. O sea, eso, como en cualquier otro mercado, los precios, mientras la oferta sea inferior a la demanda, y esto va a continuar así en adelante, por todo lo que os ha comentado antes de los problemas de oferta y porque la demanda va a seguir existiendo, pues los precios va a seguir manteniéndose un ritmo al alza, ¿no? ¿Será superior este ritmo al de la renta bruta disponible? Bueno, la renta bruta disponible, las previsiones son que más o menos crezca en torno a lo que pueda crecer la economía. Entonces, en la medida en que el precio de la vivienda pueda subir algo más que lo que crezca la economía en términos nominales, pues ahí sí podrías tener algo de deterioro en el ratio de accesibilidad. Dicho esto, y estando de acuerdo, estamos en niveles de 7 y pico años, ¿no? En la época del boom llegamos a 9 y pico. O sea, a nivel agregado, no estamos todavía, estamos lejos todavía de esos niveles, aunque luego a nivel particular y a nivel geográfico, efectivamente, como se comentaba antes, pues ahí sí que hay muchas diferencias, ¿no? Permítame decir una cosa adicional, que es, yo diría que para resolver el problema de la vivienda, no solo hay que tener una política de vivienda que ataje los problemas, sino que hay que buscar una política económica más holística. Al final, el precio de vivienda en una geografía va a depender, a largo plazo, va a depender de la productividad que haya en esa región o en ese territorio, ¿no? Entonces, introducir medidas que ayuden a la descentralización económica en el conjunto de España, mejorar infraestructuras de transporte en las áreas metropolitanas, ubicar centros centros empresariales en zonas menos pobladas. Todo este tipo de políticas son las que pueden ayudar a largo plazo a destensionar las zonas donde hay más tensión y permitir también o ayudar o contribuir a resolver el problema que tenemos actualmente de la vivienda. Apuntado, gracias. Nos queda muy poquito tiempo. Quería haceros una última intervención a los dos ponentes. Sobre los datos que nos ofrecía María del mercado de alquiler. Agustí, ¿cómo podemos incrementar este mercado? A ver, haciendo justo lo contrario. ¿No? No, a ver. Cuando se carga al mercado el coste de la política de vivienda, léase control de rentas, insolvencias, desahucios, etc. Cuando todo este coste se carga al mercado, ¿el resultado cuál ha sido? Por ejemplo, en Barcelona, desde el 21 hasta hoy no, segundo trimestre de 2025, hemos perdido el volumen de contratación de vivienda en alquiler y estamos al nivel de 2009-2010, hoy. Por consiguiente, y ya debería ser hora de que cuando la oferta se va del mercado, según cómo se regule, pues esto no lleva a ninguna parte. Por contra, el propio gobierno, cuando necesita VPO, ¿qué hace? Lo que propone es decir, yo pongo el dinero que media entre el precio de alquiler que garantiza el retorno financiero y equilibra la operación para el promotor y el precio máximo que puede pagar el inquilino según su nivel de renta. Claro, una cosa es fomentar la oferta y la otra cosa es castigar el mercado. Son dos almas que hoy están en el mismo gobierno y que van en sentido contrario. Y los resultados, bueno, el de la VPO espero que dé resultado.
Estamos justo empezando. Pero el de mercado de alquiler llevamos desde el 21 hasta el 25 perdiendo. Y también ocurre en toda Cataluña. Si perdemos oferta, las tensiones aumentan. O sea, es que no estamos resolviendo el problema. Pues entonces pongamos sobre la mesa los resultados fríos y seamos capaces de replantear, que no quiere decir que no tenga que haber control, no, pero tiene que haber un reparto del coste de política de vivienda que no genere la huida de la oferta, porque es que entonces nos quedamos sin mercado de alquiler. Francisco, contigo acabo. A ver, ahora te haré una pregunta de aquellas que dices, bueno, si fueras un fondo internacional, mirando a Barcelona. Soy un fondo internacional. Eres un fondo internacional, mirando a Barcelona. ¿Invertirías en residencial, sí o no? A ver, hoy por hoy, y mírame porque somos un ¿Cómo fondo, están las cosas? Nuestro accionista es 100% internacional. ¿Qué no vendríamos a hacer en Cataluña? Alquiler de mercado. Algunos de los que hemos hecho más vivienda en alquiler de mercado, paquetes enteros que hemos hecho aquí, que le hemos vendido a institucionales, que ahora no saben qué hacer con esto, con las rentas. Pero sí vendríamos al mercado de residencial en compraventa y sí vendríamos al mercado del asequible. Fíjate que hemos estado hablando de muchas palabras claves para el 2026, ¿no? Hemos hablado de suelo, hemos hablado de tipos de interés, hemos hablado de alquiler, hemos hablado de seguridad jurídica, de la simplificación administrativa. Hay dos cosas que no tenemos tiempo. La industria y la industrialización de esta industria. Tenemos que ir a la industrialización y esto sí o sí nos tocará hacerlo y ahí vamos muy lentos también. Y luego garantizar la producción de vivienda social y asequible. Y ahí sí que hay una parte, no hemos de olvidarnos para nada de la compraventa de la VPO en alquiler, pero sí hemos de hacer más grande el parque social y asequible en alquiler. Y ahí sí que las administraciones tienen que tener la visión muy clara de que esto se hace con colaboración público-privada. Yo he visto decir unas cuantas tonterías por ahí, no, esto no hace falta la inversión privada para esto. Bueno, no hace falta si queremos que el parque de viviendas sea así, pero si queremos que sea grande, por las necesidades que tenemos, es muy importante que se diseñen bien todos esos programas de colaboración público-privada de vivienda social. Esas dos palabras claves nos quedan y no tenemos tiempo de desarrollarlas. Quedan claras, pero otro año. A continuación viene otra mesa sobre el acceso al habitatge, que seguro que van a seguir ampliando sobre esta cuestión. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Un fuerte aplaudiment, sisplau. Gràcies. I una lástima que deu sortir parlar. Y sí, una lástima, que ya el programa aprieta. El año que viene seguimos. Muchísimas gracias.